aplauso, iglesia, a nuestro Señor Todopoderoso. Un aplauso más fuerte para la banda, por favor. Bienvenidos a Casa sobre la Roca en Nueva York. Me llamo Esteban Angélica. y con ustedes quiero presentarle a Pastor Ricardo Jalove. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Angélica. Bienvenidos a su iglesia. Cosas que arreglar, porque todos tenemos que reconocer, tenemos cosas que arreglar. Y hoy el mensaje tiene un título bastante sugestivo, es Arreglando miedos y preocupaciones. Arreglando miedos y preocupaciones. ¿Alguien se preocupa aquí? Pregunto. Nadie, supongo, ¿verdad? El único que se preocupa soy yo, no, todos nos preocupamos. Y todos, como resultado de esa preocupación, tenemos y sentimos miedo, ansiedad y ese tipo de emociones tan fuertes. Pero bueno, quiero arrancar de una vez con este tema y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, para ver allí los versículos 25 al 34. Mateo 6, 25, 34. Miren el título que lleva esto. De nada sirve preocuparse. Ese es el título de este pasaje que vamos a leer a continuación. Póngale mucha atención. ¿Están ahí, iglesia? ¿No los escuché? Ah, bueno. Dice ahí, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Vamos al Señor en oración. Señor, te agradecemos por tu palabra de hoy. Te pedimos, Dios, que nos guíes a través de ella, Señor, que nos muestre, Señor, lo que quieres decirnos a cada uno en particular y a todos como iglesia, Señor. Bendícenos hoy con tu palabra y edifica en nuestros corazones, Señor, y haz que esa palabra se haga rema en nuestra vida, que haga efecto de tal manera que actúe conforme a ella. Bendícenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. ¿No los escuché? ¿Qué dijeron? Amén. Ahora sí, ahora sí. Bueno, hace algún tiempo encontré en Amazon un libro de un autor americano que se llama Richard Carlson, con un título muy sugestivo. Ponme el librito, por favor. Ahí está. Miren el título de este libro. Y nunca se me olvidó y por eso lo rescaté
todavía sigue en Amazon ese libro, dice, ¿sabe? Traducido dice, no te preocupes por las cosas pequeñas. Y son todas cosas pequeñas. No te preocupes por lo pequeño, por lo insignificante. No tiene sentido preocuparse por eso. Pero miren, me puse a investigar un poco sobre este libro y encontré un comentario que hacen al respecto del libro. Y escuchen lo que encontré. Esto es una parte del libro. Miren, dice, ¿alguna vez has notado lo tenso que te sientes cuando estás atrapado en tus pensamientos? Y para colmo, cuando más absorbido estás en los detalles de lo que te molesta, peor te sientes. Un pensamiento lleva a otro y a otro más hasta que en algún momento terminas increíblemente agitado. Por ejemplo, puedes despertarte en mitad de la noche y recordar una llamada telefónica que debía hacerse al día siguiente. Entonces, en lugar de sentir alivio por haber recordado una llamada tan importante, comienzas a pensar en todo lo demás que tienes que hacer mañana. Muy pronto piensas, no puedo creer lo ocupado que estoy. Cuando leí esto me di cuenta que el librito tiene cosas para decir. Pero yo no sé tú cuando leí esto, pero cuando lo leí sentí que me estaba hablando, que estaba hablando de mí. Y me preguntaba, ¿cómo es que este tipo me conoce tan bien? ¿Quién no se ha despertado a mitad de la noche preocupado por algo y se ha quedado suspendido en sus pensamientos, como relata él aquí en su libro? Preocupación, de eso vamos a tratar de hablar hoy. Y voy a comenzar hablando de la palabra misma, preocupación. Preocupación está construida por dos palabras. Pre, que significa antes de, y ocupación, que significa ocuparse de algo. Entonces, cuando yo me preocupo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy ocupando de algo antes de que suceda. Miren lo estúpido que es esto. Preocuparse significa ocuparse antes de que siquiera la situación se presente. Queridos, la preocupación es el trastorno de salud emocional número 1 en el mundo, ¿sabían ustedes? Los médicos calculan que el 70% de las enfermedades que todos sufrimos son de origen imaginario, causados por la angustia mental y la preocupación, para que ustedes vean el efecto que esto trae sobre nosotros. El mundo está lleno de preocupaciones. Y en este pasaje con el que comenzamos, que es, como ustedes lo saben, tomado del Sermón del Monte de Jesús de Nazaret, vamos a ver lo que Jesús tiene que decir al respecto de la preocupación y del miedo. ¿Qué es lo que Él no opina de eso y cómo podemos enfrentar y solucionar nuestros miedos y ansiedades y preocupaciones? Entonces, yo supongo que algunas personas, después de leer este pasaje, podrían decir que la única manera que puede uno escapar de la preocupación es yéndose a vivir a una choza en una montaña a 1000 kilómetros de distancia de del pueblo más cercano y estar pensando todo el día en Dios allá alejado de todo. Pero eso no es lo que Dios nos está diciendo aquí. Lo que Cristo nos está diciendo es exactamente lo contrario. Miren, Jesús está diciendo que hay una manera de vivir la vida sin preocuparse, aún a pesar de este mundo tan ajetreado, a pesar de la corrupción, de todo tipo de presiones de la que somos objetos cada uno de nosotros cada día, y el desafío que nos presenta la vida de ser íntegros, decentes, de ser personas de fe en medio de una sociedad corrompida, impía y atea. Nuestro pasaje comienza en el verso 25 y miren cómo comienza. Las palabras no son casuales. Siempre que usted lea la Biblia, póngale atención a las palabras. Mire, dice, por eso, mire cómo comienza el verso, por eso,
Pero cuando usted dice por eso, siempre se está refiriendo a algo que está dicho antes. Y por eso tú dices, por eso. Entonces vamos a ver el verso 24, que no lo leí porque no tiene que ver con el pasaje, pero vamos a ver por qué la palabra comienza, este pasaje comienza con por eso. Miren, verso 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ese es el verso que antecede en nuestro pasaje. Y nuestro pasaje comienza por eso, que hay dos señores, pero solo se puede servir a uno. No hay manera de que yo contemporice con los dos. No puedo hacer como Suiza, permanecer neutral. No, tengo que definirme, tengo que decidir cuál de los dos señores sigo. Solo puedo seguir uno, es lo que dice la Escritura. Y si debemos acumular tesoros, escúchame, porque eso es lo que hacemos en este mundo, acumular tesoros. La Biblia nos dice aquí, a través de este pasaje, que nosotros debemos acumular tesoros es en el cielo. Entonces la pregunta es, si hay que acumular tesoros en el cielo, ¿para qué acumulo tesoros aquí en la tierra? ¿De qué me sirve eso? Por eso dice que no puedo servir a dos señores, solo puedo servir a uno. O sirvo al que es, o me distraigo en cosas que no son. Esa es la razón por la cual nuestro pasaje comienza por eso. Por eso mismo, porque hay que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, es que nosotros debemos enfocar nuestra preocupación en otras cosas distintas a la búsqueda del dinero. Y es necesario, por supuesto, aclarar que no preocuparse no significa de ninguna manera ser irresponsable. Porque alguien podría decir, no, pues entonces la voy a tomar suave y que se caiga el mundo y yo aquí tranquilo. No, no se trata de ser irresponsable. Jesús no prohíbe de ninguna manera que nosotros planifiquemos, nos anticipemos a las situaciones y tratemos de cubrirlas para resolverlas y tener la prevención suficiente para hacerlo. La prudencia, la iniciativa, el trabajo duro, todo eso el Señor lo apoya. Lo que prohíbe el Señor es la preocupación y el miedo, la ansiedad que resulta de ella. Jesús dice, no se preocupen, no se preocupen. ¿Cómo dice el Señor? No se preocupen. Y dice mucho con estas tres palabras. En primer lugar, que es posible evitar la preocupación, contrario a lo que están pensando. Sí es posible. Uno de los mejores argumentos que yo siempre he encontrado contra la idea de que las personas pueden nacer homosexuales es que Dios no me haría a mí de esa manera y luego en su Biblia me prohíbe actuar de esa manera. ¿No le parece completamente ilógico que Dios me diga, que Dios me cree así y luego me prohíba actuar de esa forma? No tiene sentido, ¿no te parece? Por eso ese es el argumento más poderoso que rebate cualquier persona que diga que es que las personas nacen así. No es cierto, hermano. No es cierto. Es una decisión personal. Es una decisión. Si Dios prohíbe una acción, entonces significa que yo tengo una opción. Siempre tengo una opción, que yo tengo la capacidad de decidir. No puedo recordar en mi vida cuántas personas se me han acercado a decirme, pastor, usted no sabe cómo me preocupo yo. Es que me preocupo por todo, pastor, es que no puedo evitarlo. Pero el Señor nos está diciendo aquí que sí puedes evitarlo. Sí se puede. Si eres una persona que se preocupa, simple, tienes que dejar de preocuparte. Es una decisión, es una opción que tú tomas y tienes que poder renunciar a eso. No solo tú puedes dejar de preocuparte, sino que además debes dejar de preocuparte, y te voy a explicar por qué. Yo te pregunto, si tú sabes que un hermano aquí en la iglesia miente frecuentemente, muy seguramente cada uno de nosotros se va a acercar a él en algún momento aparte y le va a decir, óyeme,
deberías dejar de hacer eso. No se ve bien, hermano, el testimonio que estás dando es malo. Lo lógico es que no lo hagas y que cada uno de nosotros le va a decir no lo hagas. Escúchame, por tu bien deja de hacerlo. De igual manera el Señor nos está diciendo aquí, hey, deja de preocuparte. ¿Cómo dice el Señor? No los veo muy convencidos. Deja de preocuparte. Ahora sí, deja de preocuparte. Jesús dice, no se preocupen por su vida. Escucha, por su vida. Ese es un mandato directo de Dios. Ahí no está diciendo, no, miren a ver si evitan, tratan de. No, aquí dice, no se preocupen por su vida. Y cuando la palabra de Dios, y es Jesús, que es Dios mismo, diciendo eso, escúchame, cuando tú quebrantas ese mandato, porque es un mandato, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pecando, hermano. El que quiebra el mandato de Dios peca, se acabó. Y te voy a decir algo, en la iglesia es uno de los lugares donde más se acepta la preocupación como algo benigno, como algo bueno. Y resulta que no es así. Todos parecen decir, oh, es bueno preocuparse. Es más, aquel que muestra preocupación, todo el mundo dice, oye, mira qué tipo tan consciente, porque mira, siempre está preocupado por esto, por aquello. Pero no, queridos, la realidad es que esa persona es un pecador. Porque el mandato de Dios es no se preocupen. Y no sé si se dieron cuenta que el Señor menciona 5 veces en ese solo pasaje, no se preocupen. ¿De qué otra forma quiere que te lo diga? A ver, porque no lo dice ni una ni dos, lo dice 5 veces. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú tengas claro que no te puedes preocupar. La preocupación, ¿saben qué? También es adictiva. ¿Saben por qué? Terminas preocupándote por no tener nada de qué preocuparte. ¿No te ha pasado eso? Que te termina preocupando porque como no tienes nada de qué preocuparte. A mí me pasa eventualmente eso, sobre todo los sábados en la noche. Trato de hacer todo mi trabajo antes de llegar el sábado en la noche porque me preocupo. Y el sábado en la noche me preocupo de todas maneras. Y me preocupo a pesar de que ya hice todo anticipadamente. Pero estoy preocupado, ¿por qué? Porque como no tengo nada de qué preocuparme. Pero yo sé que a ustedes no les pasa eso. Eso solamente le pasa al pastor, tranquilo. La preocupación, queridos, no es linda ni está bien. No se debe alimentar ni fomentar. Nunca hagas eso. La preocupación es un pecado maligno y canceroso que destruirá tu relación con Dios. Te desviará de tu dirección correcta. Porque Dios dice, no te preocupes. Y si tú te estás preocupando, estás pensando en todo menos en Dios, déjame decirte. Pero Jesús nos prohíbe preocuparnos aquí. Y la preocupación, queridos, te arrastra al miedo, te arrastra a la ansiedad. Y ¿saben qué? Eso es lo último que el Señor quería que nosotros, sus seguidores, experimentáramos. Él quería llevarnos a otro nivel, por encima de esas cosas. Y Jesús dice que no nos preocupemos por esta vida. Sin embargo, eso es lo que más nos preocupa a todos, ¿no es así? Nos preocupamos por proveer para nosotros mismos, por proveer para nuestra familia. Jesús dice que, al respecto de esto, dice que, oye, ¿por qué te preocupas tanto por la provisión? Mira las aves del cielo. Las aves del cielo, escúchame, el Padre del cielo, el Padre celestial las alimenta. Nunca se muere de hambre. ¿Qué es lo único que tienen que hacer ellas? Es salir a buscar su comida, pero la comida siempre está ahí. ¿O no? Pues el Señor alimenta a las aves y lo hace con la comida, solo hay que ir a buscarla. Y de igual manera pasa con nosotros, no te equivoques en esto. El cristiano siempre será provisto por el Padre Celestial, esa es su promesa. Ese no es problema suyo, por eso no tiene que preocuparse, es problema de Él. Lo que pasa es que usted tiene que ir a buscar.
su provisión. ¿Me escuchaste? Tienes que ir a buscarla. ¿Eso qué significa? Que en ocasiones vas a tener que quizá ir a repartir periódicos o ir a voltear hamburguesas en McDonald's para poder poner comida sobre la mesa en tu casa. Pero eso no significa que tú no vas. Una cosa te queda clara y es que tú no vas a pasar hambre. Esa es la promesa de Dios. Si tú estás siguiendo fielmente a Dios, no pasarás hambre. Sí, que tendrás que hacer trabajos duros a veces, sí, habrá que hacerlo, pero el Señor también te hará pasar por eso para luego llevarte a mejores lugares. Nunca dudes eso. Luego Dios, o Jesús en este caso, nos dice que no nos preocupemos por nuestros cuerpos. No sé si cayeron en cuenta de eso, se los voy a leer de nuevo, miren lo que dice aquí. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? No te preocupes por tu cuerpo. ¿Y por qué menciono este punto? Porque en un mundo y en una sociedad como la que vivimos hoy, donde marca ciertas características que llaman ellos belleza, que en algunos casos sinceramente es cuestionable, pero te dicen que tu cuerpo debe ser más delgado o debe ser más oscuro o debe ser más pequeño o más grande en ciertas áreas para que ella luzca atractiva o él atractivo. Necesitamos escuchar lo que Jesús tiene que decir respecto a la preocupación. No te preocupes por tu cuerpo. Dice que pensemos en los lirios del campo, lo que dice el Señor allí. Y miren, los lirios son hermosos porque así los hizo Dios, hermosos, preciosos. Y dice que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, jamás pudo acercarse siquiera a la belleza de un lirio. Los diseñadores podrán esforzarse mucho para vestir a las modelos, pero nunca esas modelos jamás llegarán a ser del tamaño, de la magnitud, de la belleza que expresa un lirio simple, tal como el Señor lo creó. ¿Qué significa esto? Esto no significa, por supuesto, que no debemos cuidar a nuestro cuerpo, que hay que hacer ejercicio, que hay que cuidar la alimentación, que hay que dormir y descansar bien, que hay que hacer esas cosas porque es el templo del Espíritu Santo. Pero escúchame, no puedes vivir esclavo de tu cuerpo ni preocuparte por él. Si no estás contento con tu cuerpo, debes saber que Dios lo creó hermoso tal como lo hizo. Y es tal como es hermoso. Y punto, fin de la discusión. Y creo que hoy más que nunca necesitamos tocar estos temas porque el mundo nos influencia y nos arrastra y nos lleva a pensar cosas que no son. Tu cuerpo es hermoso tal como está hecho. Mírese en el espejo esta noche y dígase usted mismo, mi cuerpo es hermoso, porque lo es. Es creación de Dios, maravillosa, hermosa. Bueno. Jesús solo dice que hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. ¿Saben qué es? El reino de Dios. Que usted tiene que preocuparse solo por su salvación. Lo demás, hermano, esas son las añadiduras. Ese es el menudo, lo que llamamos el menudo. El billete grueso está ¿en dónde? En la salvación. En el reino de Dios. Dice que tomemos primero el reino de Dios y su justicia. Después, esas otras cosas nos serán añadidas. Que eso no vale la pena ni pararle bolas, ni ponerle atención, mucho menos preocuparse. Jesús nos dice todo el tiempo que no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Simple, porque Dios cuida de nosotros. Es que cuando usted recibe al Señor en su corazón y usted se pone bajo su protección, usted automáticamente, el Señor cuida de usted. Es así de simple. Y cuida de usted en todo sentido. No solo físicamente para que no le pase nada malo, sino que además le provee todo lo que necesita para alimentarse usted y su familia. Él es el proveedor de su familia, no usted.
Olvídese de eso, ni el gerente de la compañía donde usted trabaja. Olvídese de eso, su proveedor es Dios. Y es a Él a quien tiene usted que dirigirse cuando la situación se pone difícil. A nadie más. Y tengo que preguntarte, pero el problema de esto es simple. Cuando tú dependes de Dios y estás bajo el cuidado de Dios, eso supone una cosa, que tú tienes una relación personal con Él. Y aquí tengo que preguntarte, ¿tienes una relación activa y personal con el Señor? Porque el Señor, déjame decirte, el Señor es mi amigo, Él es mi consejero, Él es mi asesor, Él es mi mejor guía, Él es quien me dice qué hacer, qué decir, cómo actuar en cada situación. Miren, yo le pregunto al Señor hasta de qué color debo comprar los zapatos, y ustedes se pueden reír. Y el Señor pone en mi corazón, porque el que yo mire y me guste más, diré, ese es el color que el Señor más le gusta. ¿Por qué? Porque lo puso en mí, porque yo le pregunté a Él y Él me da la señal. ¿Y por qué? Porque hasta en esas cosas pequeñas y menudas nosotros debemos contar con Él, porque Él es mi consejero, Él es mi Señor, Él es mi papá, Él es el que me guía, Él es el que me da los mejores consejos de mi vida, es el que me asesora en cuestiones de moda, me asesora en cuestiones de apariencia, me asesora en todas las cuestiones. ¿Me asesora en qué decir? Queridos, Él es mi asesor, mi consultor personal. Y cuando usted no lo usa, cuando usted no tiene una relación con Él, usted se está perdiendo lo mejor de ser cristiano. Se está perdiendo lo mejor. Porque ese es el respaldo que usted tiene, porque Dios ha prometido cuidar de ti. Jesús dice, no se preocupen por su vida. Porque nuestra vida es mucho más que solo ropa y comida. Como dice ahí, es que el Señor nos está diciendo, usted se está preocupando por esas cosas y eso es el menudo. ¿Qué quiere decir, Jesús? Que esas son cosas demasiado pequeñas para preocuparse por ellas. Y entonces el Señor nos pone dos ejemplos, ya los hemos visto. El número uno, las aves del cielo, ellas no se preocupan por la comida. Ellas salen cada mañana seguras de que van a encontrar ahí, no sé, una mariposita, un bichito, una hormiguita que se van a comer y con eso van a comer. Ellas no se preocupan por eso. Y mire, los lirios del campo tampoco se preocupan por qué se van a poner de vestidos si ya por naturaleza están vestidos de manera preciosa, hermosa, majestuosa. La razón por la que no se preocupan, queridos, es simple. Porque Dios se preocupa y se encarga de esas necesidades de ellos. Dios se hace cargo. Y ellos lo saben, de alguna manera lo saben. Y nosotros, por tener esa forma de pensar, lo ignoramos por momentos. Pero ellos sí saben. ¿Y por qué nosotros no? Entonces, si Dios se ocupa de esas pequeñas cosas, inclusive hasta en esas pequeñas aves y en esas plantas, yo te pregunto, ¿no crees que el Señor puede ocuparse también de tus problemas, incluyendo esos grandes que tú crees tener? Es obvio. Si tú estás bajo su protección, Él va a cuidar de ti. Él va a tener en cuenta todo eso y va a darte la solución para todas esas cosas. Así que voy a continuación a darte 4 razones por las cuales no deberías preocuparte. 4 razones. Número 1, ¿están ahí, querida iglesia? Ahí está. Número 1, Jesús nos dice que no nos preocupemos porque la preocupación no cambia nada. Hay personas que se preocupan tanto que si la preocupación realmente resolviera, ya hubieran resuelto todos los problemas del mundo, inclusive, de tanto que se preocupan. Pero el problema es que eso no resuelve nada. Mire, el título de nuestra pasaje de hoy dice, de nada sirve preocuparse. De nada.
puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por supuesto, todos tenemos que responder. ¿Usted puede? No, yo tampoco puedo. Nadie puede añadirle una hora al curso de mi vida. Nadie puede hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué te preocupas entonces? ¿Para qué te preocupas? Querido, la preocupación es inútil, no funciona, no tiene ningún efecto. La preocupación, dijo alguien, es como sentarse en una mecedora. Te da mucho que hacer, pero no vas a ninguna parte, hermano. Empuje y empuje, pero no vas a ningún lado. La preocupación no es activa. La preocupación no logra nada. Tampoco puede cambiar ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Y no va a solucionar ninguno de tus problemas. ¿Entiendes eso? Lo único que va a lograr es, con la ansiedad y el miedo que generan, es nublar tu mente para que tú estés claro de cómo resolver las cosas. Para que estés claro de a quién acudir primero para resolver esos problemas. Es a Dios. Jesús prohíbe preocuparnos por eso, porque la preocupación no nos hace ningún bien. Y vamos entonces al punto 2. Jesús dice 4 razones por las cuales no deberíamos preocuparnos. Número 2, Jesús nos dice que no nos preocupemos o nos confundirán con aquellos que no conocen a Dios. ¿Estás escuchando eso? Mire lo que dice el verso 32. Los paganos, los ateos, andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Es que no, el Señor piensa que yo no como, que yo vivo del aire. No, que no tengo que pagar la renta. Claro que tengo que pagarla, igual que todos. Pero dice aquí que son los paganos los que van desesperados en persecución de esas cosas. Y eso me conlleva de alguna manera la idea de que los que no conocen a Dios persiguen esas cosas, ¿saben qué? Sin nunca alcanzarlas. Así funciona el mundo, siempre corriendo tras un espejismo, tras una ilusión. Y si tú los miras, después que acaban sus vidas cansados y preocupados de cosas, pero no tienen nada en esencia. En cambio nosotros lo tenemos todo. Amén. Y yo te pregunto, ¿por qué tú querrías ser parte de esa carrera? Meterte en ese bulto con todo el mundo, en esa persecución para alcanzar nada. Nosotros como cristianos hemos encontrado ese sentido de paz, de seguridad y de realización en quién, en aquel que es mi proveedor y mi Señor, que es Cristo Jesús. No tengo para qué preocuparme. Eso significa que tú ya has escapado esa rutina desgastante que vive el mundo de perseguir y nunca alcanzar. Qué bueno que ya yo no estoy ahí en eso. Qué bueno. Qué bueno. Señor, qué bueno. Pero si vuelvo a esa rutina, igual que todos, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo vas a ver a otra gente? Esa que están en ese, que tú eres diferente a ellos. Si tú estás haciendo lo mismo, si persigues lo mismo, si persigues los mismos valores que el mundo persigue, ¿qué diferencia hay entre tú y ellos? Es más, si te preocupas, si te desesperas, si te llenas de ansiedad por esas cosas, ¿qué diferencia hay entre ellos y tú? ¿Cómo verán las personas que soy distinto, que soy diferente, si nosotros no confiamos en aquel que ha dicho que va a proveer para mí y que no me va a faltar nada? Que el Señor dice que tendré suficiente. O nos confunden con los paganos porque nuestras vidas están llenas de preocupación y desconfianza. Te pueden confundir
pagano puede tener esa carga, ¿o no? De angustia y preocupación, eso es llevado al extremo, es que no puede ser, no puede ser. Usted está por encima de eso. Dios fue a la cruz y se llevó con él todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, para que tú no tuvieras que llevarlas. ¿Usted sabe que Jesús sudó gotas de sangre? ¿Cómo sentía la ansiedad y la preocupación que él sintió? Para que tú no tuvieses que pasar por eso. Por eso él se impuso a él mismo ese castigo. Pero a nosotros nos encanta meternos ahí y ir allá, como no, a seguir sufriendo por algo que no tenemos por qué. Pero lo que más me preocupa de esto es que Cristo dice que no nos preocupemos, porque la preocupación es síntoma de incredulidad, de desconfianza en Dios. Ahí sí estamos en un problema ahí. Por eso no podemos preocuparnos. Es desconfianza de Dios, y esa desconfianza puede ser comprensible para alguien del mundo que quizá cree en un Dios, no sé qué Dios sea, con D pequeña, con D minúscula, un Dios cruel, un Dios impersonal, ¿no? Posiblemente el tipo tenga que temer, por supuesto, con ese Dios, hermano, si está fregado usted. Pero no, nosotros no. Nosotros tenemos un Dios al cual llamamos Padre. Abba, Padre. ¿Sabe qué significa? Papito Dios. Mi papá es el que resuelve, es el que hace que las cosas sucedan en mi vida. Él es mi papá, ¿por qué habría de qué? Algunos cristianos en la práctica se comportan como ateos. Declaran conocer a Cristo, pero viven sus vidas basándose en los mismos valores que los ateos. Viven como ellos, en realidad son ateos practicantes. Son cristianos ateos practicantes. Digámoslo así. ¿Y de qué te sirve a ti, yo te pregunto, aferrarte a tu una fe si niegas su poder y su acción en tu vida? Si eso no te sirve para nada, ¿para qué tienes una fe? Nosotros creemos en cristiano. Tu fe tiene que tener poder sobre tu vida, tiene que poder cambiar las cosas en tu vida. Es una fe actuante, hermano, efectiva, poderosa, y está toda basada en esa relación que tienes tú con Cristo. Punto número 3. Jesús nos dice que no nos preocupemos porque Dios conoce nuestras necesidades. ¿Qué tal que Dios diga, no, que déjame ver cómo resuelve usted, hermano? No, ¿cómo así? Si es que Él dijo que Él me va a ayudar a resolver mis problemas y mis situaciones, y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice su palabra. Verso 32, te lo leo. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Esas cosas que persiguen los paganos, nosotros también las necesitamos. Necesitamos comer, necesitamos ropa, necesitamos un carro, necesitamos gasolina, necesitamos todas las cosas que necesitamos y que el mundo provee. Pero escúchame, el Señor sabe que necesitamos esas cosas. Entonces Él nos las suple. En otras palabras, cuando yo me preocupo, le estoy quitando a Dios su poder protector sobre mi vida. Le estoy arrebatando eso y me lo estoy poniendo yo encima. La cosa más absurda. El Padre Celestial sabe, eso es lo que dice Jesús, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios, nuestro Padre, proveerá para nosotros. Y si tú estás luchando con la preocupación, entonces tal vez no estás entendiendo bien lo que significa llamar a Dios nuestro Padre. Porque nuestro Padre no solo quiere, nuestro Padre puede. Y eso es más de lo que podemos decir de cualquier otro. No solo quiere, sino que puede. Si hay alguien que puede, es Él, déjame decirte.
No tiene límites, Él es el todopoderoso, Él es el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Y a menos que no estemos seguros de que Dios vaya a satisfacer mis necesidades, escúchame, estaré en problemas. Estoy en problemas y yo no sé que Dios es el que puede hacer eso porque Él quiere y Él puede. Y si tal es el caso, considera, tal vez porque en algunos casos yo sé que el Señor a veces nos niega cosas, pero debes recordar algo, que Él es papá. Y usted como papá, si alguna vez ha tenido esa experiencia, sabe que hay veces que hay que decir que no. ¿Por qué? Usted no le va a dar un revólver a un niño de 2 años para que juegue con él, y si está cargado menos. ¿Cierto que no lo va a hacer? ¿Por qué? Porque esa criatura se puede disparar y volarse la cabeza, usted no puede dar. Ni tampoco le puede dar un cuchillo afilado para que juegue con él. No puedes hacer eso. Él es papá y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero también sabe qué cosas nos pueden hacer daño. Y yo te voy a decir algo. Hay veces que el Señor dice que no a ciertas cosas y nosotros nos encaprichamos a veces y insistimos. Pero yo te voy a decir, a veces creemos que necesitamos eso o nos morimos, pero lo que en realidad necesita más bien es reajustar tus prioridades y reenfocar tus necesidades. ¿Por qué? Es simple. Porque Dios no siempre maneja las cosas como tú quieres o como tú esperas que las maneje. Escucha, ¿sabes qué dice la palabra? Dice el Señor, mis pensamientos son más elevados, más altos que los tuyos. ¿Eso qué significa? Que cualquier solución que Él plantee está por encima siquiera de tu alcance, a veces hasta por encima de nuestra comprensión y entendimiento. Porque sus pensamientos son muy elevados, son profundos como el universo. Y tú pretendes entender a ese Padre y a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos ponemos como niños malcriados a insistir sobre algo cuando el Señor te dice no. ¿Y por qué no? El Señor tiene sus razones. Más bien replantea y reajusta tus prioridades. Porque de lo contrario, recuerda que Él es tu papá, ¿no? Te lo dije antes, pero yo te pregunto, ¿tú estás siguiendo a Dios o le estás diciendo a Él qué hacer? Porque nosotros somos seguidores de Cristo, por eso somos cristianos. No es que yo le digo a Dios qué es lo que Él tiene que hacer en mi vida, y qué es lo que me tiene que dar, y qué es lo que me tiene que proveer, y qué es lo que... No, Señor. ¿Es tu papá? ¿Es tu guía? ¿Es tu Señor? ¿O eres tú el que ordena? Porque esa es la confusión que llegamos a tener a veces. Queridos, deberíamos más bien poder relajarnos y dejar que Él satisfaga nuestras necesidades, pero con demasiada frecuencia nos consume la preocupación. Miren, hay un antiguo proverbio judío que dice: el que tiene un pan en su canasta y pregunta ¿qué comeré mañana? Es hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Está comiendo hoy, mañana traerá su propio afán. No te preocupes por eso. Y ahí es el cuarto punto. Miren, Jesús nos dice que no nos preocupemos porque crea incertidumbre acerca de nuestro futuro. Miren el problema tan serio, incertidumbre acerca del futuro. Te voy a leer el verso 34. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No necesitamos acumular más preocupaciones, hermano. Alguien llamó a la preocupación el interés que pagamos anticipado por las preocupaciones del futuro. Por los problemas del futuro pagamos interés hoy como con la preocupación. El mañana tendrá su propio conjunto de problemas.
y tendrá su propio conjunto de miedos y ansiedades y temores. No necesitamos adelantarnos, hermano. Por eso, preocupación, ocuparse antes de. Si lo piensas, la mayoría de nuestras preocupaciones son respecto al futuro. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo pagaré la renta en otro mes? ¿Y cómo podré yo salir adelante para poder pagar la universidad? ¿Y cómo será que me sale el negocio este que me dijeron que me van a responder en 2 semanas? Preocupaciones futuras. Pero ¿saben algo? Eso no es nada nuevo. Toda la humanidad se ha preocupado siempre por el futuro. Hasta en nuestro pasaje hay un ejemplo. ¿Quieres oírlo? Mira, en los versos 25 y 31 de nuestro pasaje dice: ¿qué comeremos? Futuro. ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Esa es una pregunta que se hace ahí el hombre que escribió eso. Bueno, el Señor está hablando, pero ¿es por qué? Para reflejar que nosotros casi siempre nos preocupamos por el futuro. La preocupación, querido, trae incertidumbre sobre mi futuro. Miren lo que dijo este escritor. No sé si a ustedes les gusta, este escritor es famoso aquí en Estados Unidos, se llama Mark Twain, pero no solamente es famoso por sus libros. Les aconsejo que busquen sus citas, los dichos que él era un tipo sumamente inventivo. Y miren el que me encontré. Aquí está miren, dice: soy un hombre viejo y he conocido muchos problemas, pero la mayoría de ellos nunca sucedieron. Que el tipo se preocupó un montón y las cosas por las que se preocupó nunca pasaron. Los problemas más grandes que enfrentas son los que nunca llegan a suceder. Y yo te pregunto, ¿cuántas batallas has librado tú en tu mente que nunca sucedieron? Con toda la ansiedad, con toda esa carga que traen sobre ti, que te agobia, hermano. ¿No es cierto? Ok, pastor, ya me dijiste lo que no debo hacer. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para deshacerme de la preocupación? Creo que debemos primeramente confiar en Cristo. Usted confía en Él. Confía que su palabra es verdad y que Él cumplirá con su trato. Me refiero no solo a decirlo de manera así con palabras, sino de manera práctica, expresarlo. ¿Por qué? Porque la cura de la ansiedad es la confianza en Dios. La cura contra la preocupación es la confianza en Cristo. Y me pongo ansioso cuando yo pienso siempre que estoy solo resolviendo el problema. Por eso es que te angustias y te preocupas tanto. Eres tú contra el mundo, hermano. ¿Para qué haces eso? Eso es una burrada, hermano. Si Dios está ahí a tu lado para socorrerte, para ayudarte, para darte soporte, para darte ánimo, para darte opciones, para abrirte puertas. Necesito recordar, querido, que uno de los nombres de Cristo, ¿sabe cuál es? Emmanuel. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué no le decimos Dios con nosotros? Dios con nosotros. ¿No vamos a desayunar esta mañana? A ver, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora sí estamos. Dios con nosotros. Eso significa, Emmanuel, que Él está conmigo. Y por eso me pongo ansioso a veces y siento miedo, porque me preocupo y me pregunto cómo es que Dios va a satisfacer mi necesidad, porque esto está complicado. Y me preocupo cuando pienso que necesito de alguna manera manipular las circunstancias, de pronto hacer aquí, meter el suquito por debajo de puertas para que la cosa resulte, ¿no? Manipular las circunstancias para poder satisfacer mi necesidad. ¿Sabe qué significa eso? Que no estás confiando en aquel que te hizo la promesa. ¿Sabe cuál es el problema de preocuparse? El principal de todo es que cuando estás ansioso, cuando te preocupas, cuando estás así en esa condición, me concentro solo en mí. ¿Sí te das cuenta? Empiezas a mirar para adentro, solo en ti.
en cómo resolver yo, cómo ver las cosas yo, cómo puedo desarmar este problema yo. Mientras estés preocupado por si tendré suficiente comida para comer, pues no me voy a preocupar nunca de si mi vecino o las personas que están a mi alrededor tienen suficiente o no. Si estoy muy preocupado por mi vida y por mi salud, pues nunca voy a tener tiempo de preocuparme por aquellas personas que también están viviendo alrededor mío y que quizás están pasando por circunstancias difíciles y por problemas de salud. Nunca voy a preocuparme por ellos. ¿Por qué? Porque estoy centrado en mí. Igual pasa con el vestido. Si estoy tan preocupado por cómo luzco y cómo me voy a vestir, pues no voy a tener tiempo para preocuparme. Oye, ¿será que estas otras personas tendrán con qué vestirse en este invierno tan frío? El mensaje que Jesús nos está dando es tan simple como esto, querido. Si tú quieres dejar de preocuparte, comienza a preocuparte por las necesidades de los demás. Voy a repetírtelo porque aquí estamos llegando al meollo. Si quieres dejar de preocuparte, comienza a preocuparte por las necesidades de los demás. Jesús nos dice que no nos preocupemos por cosas que no podemos cambiar. Y por cosas que se supone que mi Dios, mi papá, me debe proveer. Por esas dos cosas yo no me puedo preocupar. Ni por aquello que no puedo cambiar. No puedo cambiar la edad que tengo. Eso no lo puedo cambiar. O sí. No lo puede cambiar. Hágase la cirugía que se haga, hermano, las rodillas le recuerdan que usted no tiene la edad que aparenta. ¿Saben que eso fue lo que dijo este actor famoso de John Wick, que se llama Keanu Reeves? Cuando le dijeron que se iba a ser el John Wick número 5, creo que es. El tipo dijo, y el problema es que no sé si mi rodilla me dé, porque el tipo tiene 60 y pico de años ya. Simple, sencillo. Hay que empezar a preocuparse por las necesidades de los demás. No puedes cambiar lo que no se puede cambiar y no te puedes preocupar por eso, y tampoco te debes preocupar por aquellas cosas que el Señor te dijo que te va a dar. Y escúchame, cuando nosotros eliminamos de nuestra lista de preocupaciones esas dos cosas, las cosas que no puedo cambiar y las cosas que yo sé que mi Dios me va a proveer, ¿sabes qué? Vas a descubrir que tenemos tanto tiempo para hacer tantas cosas más que antes ocupaba preocupado. Y la mejor forma de usar ese tiempo, ¿sabes cuál es? Ayudando a otras personas. Ese es el verdadero antídoto contra la preocupación y el miedo y la ansiedad que viene con ella. Preocuparse por los demás. Entonces, querida iglesia, ¿qué te preocupa? Dime, ¿qué temes? ¿Qué te depara el futuro? Te voy a decir, no lo sé. Yo tampoco sé qué me depara, pero yo sí sé quién lo sabe, mi Señor. Y yo he decidido confiar en Él. ¿Por qué? Porque sé que Él es bueno, por definición. Él es el bueno, el justo. Dios ha prometido acompañarme cada paso del camino de mi vida. Y yo te pregunto, ¿tú ya reclamaste esa promesa para tu vida? Algunos de pronto ya la reclamaron hace tiempo y de pronto en algún recodo del camino se desviaron y terminaron andando solos. Escúchame, esta es tu oportunidad hoy. Si no sabías que el Señor quiere andar contigo porque se llama Emmanuel, Dios con nosotros, esta es tu oportunidad para unirte a Él y ponerte bajo su protección. Y si tú en algún recodo del camino te perdiste, te alejaste, te fuiste por tu cuenta, esta es la oportunidad de volver y ponte de nuevo bajo sus pies. No hay mejor lugar que ese, ¿sabes? Ese coro, esa canción hermosa, que a los pies del Señor. María lo entendió, la hermana de Lázaro.
Por eso cada vez que el Señor llegaba, ella se ponía a los pies de Jesús. Bajo su protección, bajo su cuidado. Ahí está cubierta toda mi necesidad emocional, física y espiritual. Toda mi necesidad está cubierta. Queridos, Dios no se ha movido para ningún lado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El problema fue que de pronto dejamos de seguirlo, porque nos gustan las cosas a nuestra manera. Si quieres comenzar a seguirlo o a volver a seguir a Dios, este es el momento para hacerlo. Porque lo opuesto a la preocupación y al miedo y a la ansiedad es la fe. Querida iglesia, que el Señor